Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta es es la segunda clase del curso de Derecho Procesal Penal de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta es la grabación del día 16, viernes 16 de agosto del 2024. Empecemos primero con los avisos, los anuncios. Quedamos claros previamente de que íbamos a hacer por lo menos una clase presencial al mes, por lo menos una, o sea, el ideal podrían ser dos clases presenciales los días viernes a las 18:30 hasta las 8, que nos pueden mantener la universidad abierta los días viernes. Así que yo le voy a escribir un correo a la directora, a ver si el próximo viernes podemos comenzar, ¿les parece? Empecemos a las 6:30 y nos vamos a las 8 de la noche, ¿sí? El Sí, me próximo parece, ya, profesor. Está ok. perfecto. Sí, Y profesor, bueno, gracias. igual de lo que se vea en esa clase, vamos a dejar una cápsula de todas formas, ¿ya? Eh, bueno, ya despejado ese tema, vamos a ver, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a comenzar a ver, lo que vamos a ver en esta clase. En esta clase pretendo terminar el sistema procesal penal antiguo, viendo algunos, sobre todo los defectos del sistema antiguo y por qué se cambió. Después quiero que analicemos los textos que habíamos quedado que íbamos a leer, que íbamos a analizar esta clase. Y en último término, empezar con el sistema penal reformado eh, y avanzar en la introducción y seguir por los principios. Y ojalá, bueno, avanzar algunos principios. ¿Ok? Ya. Eh, a ver, ¿leyeron los textos? Para que me puedan decir algo de los textos. Profesor, yo personalmente no alcancé, pero escuché los videos, las cápsulas que subió, Ya, habían no, tres pero cápsulas que subió. sí, pero eran dos textos que teníamos para hoy. Los dos textos son el sistema inquisitivo y el mensaje del Código Procesal Penal. Ya, por lo visto no lo Profesor, leyeron, así que cuando hagamos el alto vamos a hacer profesor, ¿sí? perdone, Milenko por acá. Yo leí el mensaje, el Ya. del Código Penal. Me llamó la atención varios Ya, pero puntos. espere. Ah, Eso ya, lo ya. vamos a ver después. Cuando terminemos de analizar Ok, el ok, sistema ok. procesal penal antiguo, vamos a hacer un alto, quizá un alto más largo que de costumbre, y ustedes van a leer los textos, que son pocas páginas, y vamos a volver, cuando volvamos, vamos a conversar, ¿ya? ¿Ok? Eso vamos a hacer. Ya. Bueno, empecemos, pues, empecemos con la clase. Bueno, vamos primero a hacer un resumen. Bueno, tenemos que nuestro código de procedimiento penal regió aproximadamente 100 años. Bueno, todavía sigue rigiendo, desde 1906, 1907 hasta el 2005 por lo menos en la región metropolitana. ¿Cuáles eran los fundamentos del Código de Procedimiento Penal? El procedimiento penal, ¿cómo era durante 100 años? Durante 100 años el procedimiento penal antiguo tenía dos puntales. El primer puntal era el sistema inquisitivo, es decir, un sistema que tiene que ver con la distribución de funciones de juzgamiento y de persecución penal concentradas solamente en el juez del crimen. Eso es lo primero. Entonces, un sistema inquisitivo en donde las funciones de persecución y de juzgamiento penal estaban eh, contenidas y entregadas solamente al juez del crimen. Es el primer puntal. El segundo puntal era, era la distribución del procedimiento en dos etapas. La primera etapa, una etapa denominada sumario criminal, en donde era que se caracterizaba por ser una etapa de investigación, en donde el juez del crimen investigaba e introducía al procedimiento penal a los terceros que pueden convertirse en procesados. Esa es la etapa de investigación. La otra etapa era el juicio penal propiamente tal, que era similar al juicio civil, al procedimiento civil, en donde había etapas que iban siendo agotadas y después se llegaba a una sentencia, y donde se supone que iba a existir contradicción, ¿sí? Y se iba a ejercer legítimamente la defensa. Bueno, eso
Eso en el papel está planteado así, pero en la práctica era otra la situación que ocurría. Ok, creo que hasta aquí quedamos más o menos en la clase pasada. Ahora sí que, así que ahora vamos para terminar el procedimiento penal antiguo, vamos a referirnos a dos cosas. Primero, el sistema de recursos y en segundo, los defectos del sistema procesal penal antiguo, que es la razón de por qué se cambió el sistema procesal penal. ¿No? Ya, parece que estamos grabando, así que no hay problema. Sí, ya. Empecemos con el sistema de recursos. Respecto al sistema de recursos, tenemos que había una unificación en el sistema recursal eh, basado principalmente en el Código de Procedimiento Civil, en donde el recurso base era el recurso de apelación. ¿Qué significa esto? Que en general todas las resoluciones son recurribles, igual como en el Código de Procedimiento Penal, perdón, en el Código de Procedimiento Civil, que actualmente sigue rigiendo el procedimiento en materia civil, la mayoría de las resoluciones son apelables. Pero en materia procesal penal la cosa era más grave, por dos razones. La primera razón, porque eh, existía una norma especial respecto del recurso de apelación, donde se indicaba en el artículo 54 bis, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, que en general toda resolución que causaba un gravamen irreparable era apelable. ¿Y qué se entendía por gravamen irreparable? Se entendía toda resolución cuyo perjuicio solamente podía eliminarse por la revocación o modificación de la misma resolución. Es decir, casi todo era apelable, todo era apelable. A ver, veamos quién no tiene el gravamen irreparable. Por ejemplo, la resolución judicial, la acusación, no era apelable. ¿Por qué razón? Porque no había un gravamen irreparable, porque la acusación era objeto de una contestación de la acusación y también iba a ser objeto posteriormente de todo el procedimiento penal, es decir, de la rendición de la prueba, etcétera. Entonces, no se podía recurrir de apelación respecto a ella porque no generaba un gravamen irreparable, la acusación. Bueno, el sistema recursal yo ya indiqué que era similar al sistema del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque el recurso base era el recurso de apelación. Ahora, todas las sentencias definitivas entonces en materia procesal penal eran apelables, igual que en materia procesal civil, que actualmente las sentencias definitivas son apelables. Ahora, la sentencia definitiva también es casable en la forma, la sentencia definitiva por lo menos de primera instancia es casable en la forma, y la sentencia definitiva de segunda instancia, todo esto en materia procesal penal, era casable en el fondo y en la forma. ¿Para qué tribunal? Para la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente la apelación de la sentencia de primera instancia era conocida por la Corte de Apelaciones respectiva y la casación en la forma contra la sentencia de primera instancia también por la Corte de Apelaciones respectiva. Al igual que existe, que se produce estos recursos en el sistema procesal civil que actualmente nos rige. Bueno, entonces ese era el sistema. Pero esta cuestión se agravaba más en el sistema procesal penal, es decir, cuando digo se agravaba más, se podían dilatar más los procesos penales, porque no obstante no existiera apelación, sí existía el trámite denominado consulta. ¿Y qué es lo que es la consulta? La consulta es la activación de la segunda instancia de oficios, es decir, algo total y absolutamente fuera de lugar, porque la apelación, la segunda instancia, debe ser activada, por regla general, por un recurso de apelación, es lo normal. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal tenía clara y las limitaciones del juez del crimen, porque la estructura de un tribunal, de un juzgado del crimen, que era unipersonal juzgado, establecía principalmente los mismos funcionarios que para los juzgados civiles, y eso implicaba que había una desnaturalización o falta de especialización respecto del conflicto penal, porque el conflicto penal tiene dinámicas diferentes al conflicto civil. Para empezar, en el conflicto civil, quien aporta la prueba tiene que ser siempre, por regla generalísima, las partes. En cambio, en el proceso penal, quien aporta la prueba generalmente es el ente persecutor, en este caso el juez del crimen. Y en este caso el juez del crimen es necesario
en el sistema antiguo era necesario que se comunicara, contactara con todos los, para empezar con la policía y también con las instituciones estatales de donde requería información. Entonces, la estructura que existía en el juzgado civil era bastante precaria y bastante esmirrea y disminuida en cuanto a funcionarios, lo cual implicaba que el legislador penal tenía más o menos claro que quizás las resoluciones del juzgado del crimen no iban a tener un nivel de precisión y de detalle y de elaboración, eh, digamos, muy acabadas, no iban a ser de mucha perfección técnica, dado por la gran cantidad de trabajo que tenían los jueces del crimen, siendo unipersonales y también entregándole esta función de persecución penal que también les quita la mayor cantidad de tiempo. En ese aspecto, al entender de que el conflicto penal es un conflicto bastante importante y en un Estado liberal, digamos que el conflicto penal es el conflicto más importante de todos, en la medida que lo que, lo que está en juego, lo más importante, que es la libertad personal. Y también tienen que tener presente que durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal, en Chile existía la pena de muerte. Entonces era muy importante revisar, aunque no existiera eh, aunque no existieran apelaciones, revisar de oficio las resoluciones penales más importantes. Y por eso se estableció el trámite de la consulta, pero vinculada a por ejemplo, a las sentencias condenatorias que establecieran más de un año de privación de libertad. Si nadie la apelaba, se iban en consulta, es decir, había una revisión por parte de la Corte de Apelaciones de la sentencia definitiva y eso implicaba una revisión de todo el proceso. Ahora bien, también se entendía que había una revisión en el caso de sobreseimientos y de sentencias absolutorias siempre y cuando versaran sobre delitos que tenían asignada una pena fictiva de 3 años y un día hacia arriba. Por ejemplo, un homicidio que terminaba sin procesado, era revisado por la Corte a ver si este sobreseimiento temporal que se dictaba había sido dictado conforme al mérito del proceso, y se habían agotado todas las diligencias, etc. Por otra parte, la consulta también tenía el efecto de que se podía reformar en el amplio espectro de la palabra la resolución consultada. Si era una sentencia definitiva, incluso si había una condena y se iba en consulta, podía irle peor al condenado de lo que le fue en primera instancia. Entonces, también era importante en casos graves, que había una condena quizás leve, que uno como abogado defensor tuviera que concurrir a la corte para defender la consulta, si es que no apeló, si es que se conformaba con una sentencia liviana. ¿Ok? Ya, esto es entonces lo referente al sistema procesal penal respecto del sistema recursal. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Hasta el Bueno, minuto, ¿no, profesor? ya, listo. Bueno, hagamos ya, alguien levantó Profesor, la mano, don Pedro. sí, recuerdo que en el mensaje del código aparecía también de que se le había dado más eh, prioridad o importancia, por así decirlo, al habeas corpus, si es Sí, que no me equivoco. eso es una cosa bien interesante, pero lo vamos a dejar para cuando conversemos del mensaje código de procedimiento penal y es algo que ustedes quizás tienen que tenerlo presente desde ya y guardar la importancia que tiene esto. Y fíjense que hay leyes en este caso hay una derogación orgánica por el Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Es decir, se creó un nuevo código que rige los procedimientos penales. Sin embargo, respecto del Código de Procedimiento Penal, existe lo que se llama la ultraactividad. ¿Qué significa ultraactividad? Significa que la ley, una vez derogada, sigue estando vigente para ciertas situaciones o para ciertos casos. Tratándose del Código de Procedimiento Penal, sigue vigente para todos los casos, por lo menos en Santiago, de antes del 15
del 15 de junio del año 2005 hacia atrás. Todo lo que ocurrió desde el 15 de junio de 2005 hacia atrás es competente la justicia criminal antigua y se aplica el procedimiento penal antiguo, es decir, el procedimiento regulado en el Código de Procedimiento Penal. Pero también para las situaciones nuevas que sean tramitadas o en donde se tramite un recurso de amparo, tienen que saber que el procedimiento del recurso de amparo que se encuentra en el Código de Procedimiento Penal es el que rige para esta acción y recurso constitucional, que es el amparo. Así que tengan presente eso, que tienen que, las reglas están en el Código de Procedimiento Penal y en este sentido existe una ultraactividad obvia respecto del Código de Procedimiento Penal respecto, o sea, tratándose del recurso de amparo. Sigue vigente ese procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal. Ya, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Bueno, sigamos para terminar el sistema procesal penal, vamos a hablar de los defectos. ¿Qué defectos tiene o tenía el sistema procesal penal antiguo? Bueno, hay varios defectos que están en el material y los voy a dar por orden. El defecto más, pero más importante, era la unificación de funciones de investigación, perdón, de acusación y de juzgamiento, es decir, de persecución penal y juzgamiento. En este caso se le entregaba, como ya les dije, la acusación, y para acusar previamente hay que investigar, y el juzgamiento al juez del crimen. Y todos sabemos, y ya lo dije en la clase pasada, que esto significaba que en definitiva el imputado y después procesado y después acusado en el sistema penal antiguo era principalmente condenado con lo que se actuaba en el sumario, y el sumario criminal realmente no era un juicio porque no era contradictorio. De hecho, gran parte del sumario era secreto, entonces al final lo que se, lo que se obtenía respecto a la condena, todo el material probatorio era el material del sumario. Y el plenario, en definitiva, se convertía en un ritual que tenía que transcurrir, pero que no tenía mayor trascendencia en la prueba del proceso penal o en la contradicción. Era muy difícil lograr contradicción. Generalmente se condenaba con el material que se obtenía de manera sumaria durante el sumario criminal. Y esto significaba que el plenario estaba de más y que realmente teníamos un sistema que quizás, no quiero aquí decir que era así, pero quizás era más eficiente, pero con menos garantías para el condenado. Era eficiente porque se le investigaba sin que tuviera posibilidad de contradecir, de contraargumentar, y esa prueba era pasada íntegramente al plenario criminal. Es decir, una persona que estaba procesada, lo más seguro es que fuera condenada y lo único que podría cambiar sería la tipificación del delito, pero los hechos estaban claros con el sumario criminal. Estamos hablando del sistema inquisitivo. ¿Okay? Quizás podía haber más eficiencia, pero había problemas de transparencia y problemas de defensa. Y todos sabemos que en materia penal, el Estado al aplicar una pena es necesario que tenga grados de legitimidad bastante altos, situación de la cual adolecía el sistema antiguo. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto que es sumamente importante? Digamos que, o podemos decir que es el defecto más importante del sistema penal antiguo, la falta de imparcialidad. ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, entonces vamos a seguir con el segundo defecto en el orden que está el material, que sería la absoluta escrituración. Bueno, ¿qué significa esto de la absoluta escrituración? Significa lo siguiente. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? ¿Hay un chat? A ver, ahí.
Ya, me preguntan qué es lo que tendríamos que saber sí o sí respecto al sistema antiguo. Yo creo que lo que tendría que saber sí o sí respecto al sistema antiguo es lo que vamos a tratar, lo que estamos tratando en esta clase fundamentalmente. Ya, eso es lo importante. Ya, sigamos, vamos entonces a ver el segundo defecto. El segundo defecto era la absoluta escrituración. Miren, al igual que existe actualmente en el sistema civil, procesal civil, donde rige el principio o regla técnica que algunos llaman de escrituración, el sistema penal antiguo existía también el sistema de escrituración absoluta. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que existía en el proceso era lo que estaba en el expediente, lo que estaba foliado, lo que estaba, el proceso era el expediente. Eso significa que incluso hasta las actuaciones que fueran verbales o que fueran audiencias debían quedar respaldadas con actas. Y lo que valía en definitiva era el acta y no la actuación oral ni la actuación que se realizó, por ejemplo, una inspección personal del tribunal, lo que valía era lo que quedaba en el acta y no lo que se hubiera actuado muchas veces. Y eso también significaba, y con eso voy a engarzar lo que sigue más adelante, que bastaba que se sacara una hoja, una foja, como se llamaba antes, del expediente para que no, para que la investigación cambiara de sentido, de rumbo, para que la investigación significara, por ejemplo, una absolución. Bastaba, eh, como les digo, la destrucción del expediente para que quedáramos sin nada, lo cual era bastante grave y dramático. De hecho, eh, por eso está tipificado el delito del robo de expedientes. El expediente era el proceso. De hecho, en las cátedras de derecho procesal se hablaba del proceso físico, que era el expediente propiamente tal. Bueno, esa es la escrituración. Otro efecto sumamente importante era la mediación en el proceso penal. ¿Por qué mediación? Porque realmente no había un contacto directo del juez con el proceso, del juez con las partes, del juez con el imputado, del juez con la prueba. Muchas veces el juez podía haber tomado declaración en conjunto con el funcionario judicial a un imputado, pero pasaban 5 años y tenía que dictar la sentencia y el juez dictaba la sentencia por lo que se había escrito en el proceso y muchas veces o en muchas declaraciones o pruebas a lo mejor no estuvo presente, a lo mejor estuvo presente otro juez, un juez subrogante, etcétera, y lo que quedaba era un acta. Entonces, realmente esta falta de vínculo directo del juez con el proceso hacía que se pudieran dictar sentencias que podían adolecer de problemas técnicos en cuanto se perdía material probatorio o el juez no podía apreciar directamente la prueba, valorar directamente la prueba, lo cual es muy, sumamente importante en un proceso penal. Eh, no se podía valorar la prueba de forma directa, que es esencial. Entonces el juez al final terminaba dictando una sentencia en base a actuaciones en que ni siquiera él había participado, lo cual es sumamente grave. ¿Dudas? ¿No? Ya, sigamos adelante. La delegación de funciones. La delegación de funciones sin lugar a dudas es uno de los defectos más graves en el sistema penal antiguo, conjuntamente con la unificación en las funciones de acusación y de juzgamiento. ¿Por qué es grave? Porque, como ya les dije previamente, habían actuaciones que se realizaban ante un funcionario que no era juez y que quedaban en el expediente. Y dada la precaria condición de los juzgados del crimen, en donde era mucho trabajo, un proceso penal era mucho, mucho trabajo, este trabajo no podía ser realizado íntegramente de manera directa, aunque debiera hacerlo, por el juez. Entonces, muchas veces los jueces lo que hacían era instruir a los funcionarios de secretaría, que se le denominaba actuarios, instruir a los actuarios en cómo debían ellos llevar a cabo la investigación criminal. Muchas veces le decían, bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tengan un proceso, imaginémonos, por accidente de tránsito, ya que que corresponde a delitos que son más bien inocuos. Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes, cuando les llegue el parte, y les decía a todos los funcionarios, bueno, ustedes tienen que instruir proceso,
citar a la víctima, citar a testigos que estén en el parte y no entregar el vehículo, sino que hacer un peritaje por la CIA. Entonces, eso hacían todos los funcionarios cuando llegaba el parte, hacían una resolución en ese sentido, le pasaban la resolución con el expediente al juez y el juez, bueno, el juez del crimen, lo que hacía era despachar todas estas resoluciones judiciales. Imaginémonos que en, una, en un juzgado habían 10 actuarios y 10 actuarios proveían 10 causas, imaginémonos, 10 causas al día. Y esas 10 causas con 10 actuarios nos dan 100, ¿no es cierto? Nos dan 100 expedientes. Entonces el juez lo que tenía que hacer, se supone, era leer todos los expedientes y firmar las resoluciones judiciales. El juez no podía hacerlo. No, físicamente era imposible, tenía que leer 100 causas al día y firmarlas. Bueno, y se le iban acumulando, imaginemos que eran más, incluso podrían ser más. Entonces, pues lo que hacía generalmente era confiar a los funcionarios a los cuales ya había instruido. Entonces él leía la primera causa, ¿sí? Firmaba la resolución y después decía 1, 2, 3, 4, 5, firmaba las 5 y las 6 las revisaba. Por ejemplo, porque era imposible que pudiera despachar ese trabajo en un día. Y así se iban acumulando. Entonces, eso se denomina delegación de funciones. Y eso actualmente, bueno, y siempre ha estado prohibido, pero era imposible que el juez cumpliera con sus funciones sin delegarlas en el sistema antiguo. Entonces, en el sistema reformado, en el Código Procesal Penal, tuvo que, algo que era ridículo, pero se tuvo que hacer, se prohibió la delegación de funciones y en el artículo 35 del Código Procesal Penal señala que delegación de funciones, está prohibida la delegación de funciones y la delegación de funciones está sancionada con nulidad procesal. Listo. Hubo que mencionar esta situación porque, como les digo, era pan de todos los días en los juzgados del crimen. ¿Okay? ¿Dudas, consultas, algo respecto de la delegación de funciones? No, seguimos. No. Ya, Profesor, disculpe, dígame. disculpe que no. Eh, bueno, si bien está prohibido, eh, en algunos, no sé, esto estamos hablando de penal, yo sé que estamos hablando de penal, pero en los juzgados de policía local, si bien sabemos que el juez es el que dicta la resolución, pero habitualmente uno actúa frente a un actuario. ¿Eso se podría tomar como una delegación de funciones o no? Se podría, Obviamente. ¿Sí? sí, y se puede, porque se puede alegar, póngase usted, si un actuario no es diligente, porque a mí me pasó una vez que al final terminé con una causa en civil, cuando era de policía local, porque el actuario designado no fue nada diligente en notificar y al final se enredó y se cumplieron los plazos y optamos por una demanda civil. Entiendo lo que me está diciendo, lo entiendo Ujú. perfectamente. Mire, eh, lo que pasa actualmente o cómo ocurren o cómo se mueven los procesos en policía local es exactamente similar, muy similar a lo que ocurría en el sistema penal antiguo. ¿No? Con la diferencia en que en materia de policía local se investiga poco, no hay mucho que investigar, ¿sí? Pero efectivamente esa era la estructura o cómo funcionaban los juzgados del crimen. Cada actuario o funcionario con su carde, con sus causas, de las cuales era responsable y tenía que proveer. Les tomaba declaración sin que el juez estuviera presente, porque el sistema en el Código de Procedimiento Penal era que el funcionario judicial tomara las declaraciones, o sea, escribiera las declaraciones, pero que las tomara fuera el juez, pero eso es imposible, dada la cantidad de trabajo que hay. Y eso es lo que ocurre en materia de policía local. También hay que tener presente que en materia de policía local es como un juez penal chico, porque en policía local el juez tiene competencia respecto de faltas, que por lo demás las faltas son delitos chicos. ¿Sí? Los delitos se clasifican en faltas, simple delitos y crímenes. Y algunas faltas son de competencia todavía de la justicia de policía local. ¿Ve? Así funciona. Con delegación de funciones porque es imposible. Es por una situación práctica que opera la delegación de funciones. No porque
quieran delegar funciones, si no se puede funcionar de otra forma. Es lo que ocurre en materia civil actualmente. Los funcionarios civiles, el juez no está en condiciones de proveer todas las peticiones que hacen las partes. De hecho, hace bastante años, hace como 15 años, hubo un escándalo porque para cumplir metas de gestión, los jueces tienen que sacar determinadas resoluciones diarias. Y hubo una jueza en ese tiempo de menores que sacó en un día 800 resoluciones. Claro, era imposible que sacara las 800 resoluciones, pero la mayoría de las resoluciones eran téngase por acompañados documentos, desarchívese, etcétera. Y eso, bueno, fueron hechas por los funcionarios judiciales, o sea, y que no eran jueces, ellos hicieron la resolución, la jueza solamente firmó 800 resoluciones. Pero es la única forma que existe para trabajar en ese sistema. No es que, no es que los jueces quieran transgredir la ley y delegar funciones, es que no se puede trabajar de otra forma en ese sistema. ¿Ya? Ese es el Profesor, asunto de la delegación de disculpe funciones. que tome la palabra nuevamente, pero Dígame. en el semestre pasado usted nos dio un par de videos ¿Ya? del juicio ejecutivo respecto del cumplimiento bueno, de la ejecución. ¿Ya? Y habían un par de videos del profesor Jordi Ah, Nieva, sí, 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 sí. ¿ya? Sí. En donde se hablaba justamente de tratar de evitar la carga, digamos, administrativa y no Administrativa. jurisdiccional. Mm, Y aparentemente ese proyecto sigue durmiendo y el otro día también vimos uno de la mediación en civil. También tuvimos una charla mm. justamente en civil. No, a ver, sí, en civil. Y también que están tratando de ver la forma de que el juez se dedique solamente a lo jurisdiccional y la parte administrativa se vea de alguna otra manera para agilizar los procesos. Claro, efectivamente. Bueno, aquí me preguntan cómo podemos probar la delegación de funciones. Miren, a ver, la única forma de probar la delegación de funciones es que haya una resolución que no sea firmada por un juez y que sea falsificada la firma. Yo creo que es la única forma. Porque si uno reclama contra una resolución que fue dictada por un funcionario y no por el juez, lo que va a decir el juez o el funcionario, no, lo que pasa es que lo que hizo el funcionario judicial, que no es juez, es un proyecto de resolución judicial, la cual después es revisada por el juez y después una vez que es revisada, el funcionario judicial la corrige y después la firma el juez. Situación que ocurría, efectivamente ocurría en materia penal cuando se trataba de resoluciones importantes. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto, una cuestión bien, bien rara, recuerdo haber visto, a ver, eh, recuerdo haber visto, por ejemplo, autos de procesamiento, lo cual eran resoluciones más o menos complejas, en donde el autoprocesamiento era redactado por el funcionario y eso era revisado después por el juez. Y el juez le ponía cómo tenía que ser hecha y después el funcionario lo hacía corregido y después lo firmaba el juez. Y también vi, y esto lo vi, una cosa bien extraña. ¿Ustedes ven esta hoja? Entonces, lo que hacía el juez, yo me acuerdo haber visto que en la hoja, aquí ponía en esta, al costado, donde quedaba eh, cosida, ponía la instrucción. Le ponía la instrucción al funcionario y con la pismina le ponía la instrucción al funcionario y después el funcionario copiaba y después la firmaba. Pero aquí iba la instrucción. ¿Mm? Interesante, las cosas que se veían antes. Bueno, eso es la delegación de funciones, y obviamente algo que es hasta inconstitucional. Ya. Quinto defecto del sistema procesal penal. El quinto defecto es el secreto del sumario. La parte más importante del procedimiento penal es el sumario, porque esa va a ser la parte probatoria en definitiva que con la cual se va a juzgar al imputado, y por lo tanto era sumamente trascendente lo que pasaba en el sumario. Y miren, la mayoría de los sumarios eran secretos, y mejor dicho, todos los sumarios son secretos, todo el sumario criminal era secreto, pero durante la etapa sumarial uno podía pedir conocimiento del sumario o vista al sumario. Habían razones cuando las daban.
Por ejemplo, ¿cuándo las daban? Generalmente cuando ya habían declarado todos los testigos de ambas partes, en ese caso daban acceso al sumario. Generalmente cuando era procesado el imputado, también daban acceso al sumario. La cuestión era tan dramática que se dictaron unas leyes denominadas leyes cumplidos a principios del año 90, eh, bajo el gobierno del presidente Patricio Elwin. Se dictaron una serie de leyes que le dieron más garantías procesales a los imputados, y dentro de ellas yo me acuerdo de una reforma al secreto del sumario, en donde en los casos de delitos violentos, de generalmente robos, y en que el imputado estaba privado de libertad con prisión preventiva, se le daba, el secreto del sumario no podía durar más de 120 días. ¿Sí? Y había que darle acceso si es que está procesado por estos delitos, no más allá de 120 días. Claro, y la razón de esto es para que el imputado se pueda defender, pues si está privado de libertad. Una de las garantías más básicas para defenderse es saber de qué me están acusando, quién es mi acusador y qué prueba tiene en mi contra. Pues. Entonces, el secreto sumario era un obstáculo para la defensa y para la legitimidad de todo el procedimiento y del juicio en general, porque al final con el sumario era con lo que me iban a condenar. Entonces era importante que durante el sumario el imputado, el procesado, tuviera acceso a él para poder defenderse. Bueno, eso es otro gran defecto del sistema penal antiguo. Ahora, ¿alguna duda, consulta? No, seguimos. Aquí viene otro defecto. Todos los defectos de los cuales estoy hablando son defectos bastante graves y que todos han sido solucionados, y lo voy a decir también al finalizar esta parte de la clase, cómo la reforma procesal penal solucionó esto. Bueno, sigamos. La falta de defensa letrada. Pucha, esto era una eh, de los defectos más importantes del sistema antiguo, porque efectivamente, quien no tenía recursos para contratar un abogado penalista, ¿cómo se iba a defender? Actualmente quien no tiene recursos o quien tiene pocos recursos, tiene abogados penalistas para su defensa, que están en la Defensoría Penal Pública, ya sea licitada, ya sea Defensoría Penal Pública eh, propiamente tal, como institución estatal, adscrito a la Defensoría Penal Pública. Y son abogados, no son cualquier abogado, son abogados que tienen que pasar por una prueba habilitante. Es decir, son abogados especialistas que tienen los conocimientos mínimos, por lo menos, para defender a un imputado. Pero, ¿qué pasaba en el sistema antiguo si es que no se tenían recursos para contratar un abogado penalista, un abogado de defensor? Pasaba que la defensa de los imputados, en definitiva, ¿a quién se le entregaba? Se le entregaba por una parte a la caridad del Estado, porque no era un servicio propiamente tal, por razones que ya voy a señalar, y se le entregaba también a la caridad de los privados, y no sé, pues, y al trabajo esclavo de los abogados de turno. Esas eran las tres formas de defensa para quien no tenía recursos. A ver, ustedes saben que el trabajo esclavo está prohibido, ¿sí o no? ¿Saben lo que es trabajo esclavo? Ah, Sí, profesor. Sí, la OIT la Organización Internacional del Trabajo, lo ha definido. ¿Qué es lo que es el trabajo esclavo? A ver, Básicamente es trabajar sin una remuneración, profesor. con un componente más. En transgrede los contra de su derechos. voluntad. Justamente, el trabajo esclavo es el trabajo obligatorio y sin remuneración. ¿Mm? Ustedes van a realizar trabajo esclavo cuando hagan su práctica, ¿no? Para que sepan. Dramático, porque cuando uno hace la práctica, cualquiera, otros tiempos, bueno, cuando uno hace la práctica, ustedes saben que cualquier profesión en que se hace la práctica, está claro que está aprendiendo, está eh, cumpliendo una etapa de su formación profesional,
y por lo tanto, bueno, tiene que trabajar relativamente gratis, pero todos sabemos que en todas las profesiones se le da un estipendio al trabajador que está en práctica, ¿no? Bueno, en derecho no, pues en derecho ustedes, por el contrario, ustedes tienen que poner el dinero para la fotocopia y para todo lo demás. Bueno, ¿a quién defendía el imputado que no tuviera recursos? La Corporación de Asistencia Judicial. Eso es lo primero, una institución estatal que estaba servida fundamentalmente, y ahora también, está servida fundamentalmente por postulantes a la profesión de abogado. Ustedes van a decir, claro, pero había un abogado que los guiaba. Sí, pero ese abogado realmente no daba, no era suficiente para todas las actividades que tenían que hacer. Se podía guiar al postulante, pero no era lo mismo, porque realmente el postulante tenía que alegar, el postulante tenía a su cargo una cierta cantidad de causas. Entonces, muchas veces el postulante cumplía con la defensa al imputado contestando la acusación. Muchas veces la única actividad que hacía la Corporación de Asistencia Judicial era pedir la libertad, contestar la acusación y después apelar la sentencia condenatoria. Y nada más. Pero muchas veces lo único que hacía era contestar la acusación porque muchos delitos no tenían aparejado una pena efectiva, entonces bastaba con eso. Y con eso se cumplía. Entonces tenemos a la eh, Corporación de Asistencia Judicial que estaba servida fundamentalmente por personas que no tenían la investidura ni el conocimiento de un abogado, y menos especialista. Por otro lado, también había instituciones privadas de beneficencia. No sé, el Hogar de Cristo, yo sé que defendía gente, fundaciones pro bono también defendía gente, había una fundación que no sé si todavía existe, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que también prestaba esta asesoría a la gente que no tenía recursos, a los imputados que no tenían recursos. Y la institución del abogado de turno. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la institución del abogado de turno? Ya la he escuchado. Solo Mm. no, Eh, la Profesor, escuché. será aquella que nos han mencionado en algún momento que cuando uno se titula queda en una lista Ah, en donde eventualmente lo pueden citar para trabajar sin remuneración? Justamente, el abogado de turno es una institución que tenía su forma su razón de ser, incluso yo creo que igual ahora tiene alguna razón de ser, pero habiendo tanto abogado suelto por ahí, es como que no iba existiendo, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, por lo menos en materia penal no se justifica. Pero efectivamente el abogado de turno era un abogado que era designado por la Corte de Apelaciones respectiva, que generalmente estas designaciones caían en abogados nobles recién titulados, en que ellos debían obligatoriamente defender a estos imputados, procesados, etcétera, porque estaban en una lista. Y era un trabajo obligatorio, porque era la única forma de excusarse, había dos formas de excusarse, que yo, por lo menos yo vi. La primera forma de excusarse es que cuando son funcionarios públicos. Ahí obviamente no pueden, es incompatible la función pública con la defensa privada, en este caso. Y la otra, que yo vi que en algún juzgado del crimen se excusaron, era que el abogado no tenía las condiciones técnicas, no tenía los conocimientos para defender al imputado. Entonces, ahí explicó la abogada en su momento por qué no podía defender al imputado por razones que, bueno, yo leí ese expediente, así que es lo que señaló, ¿ah? Que no ejercía, principalmente que ella no ejercía. Y solamente había estudiado el derecho penal de la universidad y llevaba un tiempo titulada, pero no estaba ejerciendo. Para mejorar Quine drásticamente, vea los ajustes generales y activa A ver, de entrada sin procesar. Esto eliminará cualquier tipo de retraso que exista ante el clic del ratón. Silenciar a En todos, segundo lugar, ¿cierto? No sé quiénes estaban viendo, escuchando, ¿no? Bueno, y Profesor, actualmente, espere un poquito, antes de que ustedes me digan algo, hay un artículo
que tengo en mi página web sobre la constitucionalidad del abogado de turno. Así que los que tengan interés pueden bajar el artículo y leerlo. Y bueno, realmente la institución del abogado de turno es inconstitucional porque va contra las garantías del debido proceso desde la perspectiva del imputado, y por el lado del abogado, bueno, va contra su libertad de trabajo porque está trabajando de manera obligada, y el Tribunal Constitucional en algunos fallos ya ha declarado inaplicable ese artículo del Código Orgánico que obliga a los abogados a hacer caridad respecto de estos imputados. Como les dije en algún momento, sí, eh, sí podemos decir que sí había un fundamento para esto del abogado de turno por las razones de que la profesión de abogado también implica un servicio social. Quizá actualmente también implica el servicio social, pero se ha masificado la carrera y ya hay defensoría en todas partes. Por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría Laboral, y por otra parte, donde hay abogados, solamente abogados, y por otro lado también están las clínicas jurídicas de las universidades, que en materia de familia los derivan ahí a las personas que no pueden defenderse por sí mismos. Dígame. No, solo iba, bueno, justo usted hizo referencia, pero yo recordaba que nuestro profe de constitucional, el profe Vega, él nos comentaba que este concepto del abogado de turno, y también nos comentó su experiencia, era inconstitucional y había ya varios pronunciamientos sobre ese tema. Así que eso Mm. como que recordaba. Pero ahora con su artículo lo vamos a complementar más. Y vamos a ver, dónde está esta cosa. A ver. Abogado de turno en la actualidad, así se llama. Aquí lo vamos a compartir. Vamos a ver. Ahí. Y vamos a compartir. Ahí estamos. Estaríamos. Ahí lo están viendo. Comentario: el fallo del Tribunal Constitucional que deroga la expresión gratuitamente el artículo 595 del Código Orgánico del Tribunal. Ahí está. Bien, son 15 páginas. Descripción del caso, análisis crítico, problema de la Si mal no recuerdo, profesor, fue una abogada en el norte la que hizo la... práctica, sí, Sí. problema de la inconstitucionalidad de la carga, las cargas públicas, y problema de la infracción a la libertad de trabajo. Conclusión. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el artículo para quien lo quiera revisar. ¿Mm? Bueno, esa otra crítica, la falta de defensa letrada y la defensa más bien formal, por lo que yo ya les indiqué, en el sentido de que bastaba solamente con contestar la acusación para decir sí, ya defendía al acusado, solamente con la contestación de la acusación. Ya, vamos a terminar con los dos últimos defectos, y que sería la estructura del juzgado del crimen. Bueno, en cierta medida ya les he hablado de esta de la estructura, que era insuficiente para principalmente procesar toda la información que llegaba al proceso, y al expediente era muy difícil. O sea, de hecho yo les puedo decir que hay anécdotas, pero siempre me acuerdo en un juzgado del crimen, no voy a decir el número, pero una alcoholemia se demoró un año en llegar al juzgado del crimen. ¿Cómo es posible que se demore un año? ¿Mm? Habían juzgados del crimen que eran conocidos por su ineficiencia. Ya. Entonces, todo eso hacía que los juicios avanzaran muy lento, los sumarios avanzaran muy lento. Claro, los sumarios avanzaban lento y después los plenarios avanzaban rapidísimo. Y la falta de publicidad. ¿Para qué decir ese otro efecto? ¿Para qué decir la falta de publicidad? Pues imagínense, eh,
los sumarios criminales, ¿quién los conocía? Nadie. Los conocía, a veces no los conocía ni siquiera las partes, ni siquiera el imputado, ni siquiera el querellante. Entonces, las decisiones que se tomaban ahí eran terribles y sobre todo en el sentido de, o teniendo presente que cuando se procesaba al imputado, la primera resolución que conllevaba el autoprocesamiento era la prisión preventiva. Entonces, ¿y por qué me procesaron? ¿Por qué tengo que irme preso? No sé, porque está por el secreto sumario, y bueno, y todos estos actos, ¿y quién los vio, quién lo hizo? O sea, puedo contar casos, pero dramáticos, en donde, por ejemplo, aparecían declaraciones del aire, de nada. ¿Y por qué digo de nada? Porque ni siquiera estaban firmadas. Es decir, algunas de esas declaraciones a lo mejor las dictó el abogado querellante, que tiene que haber sido así. Terrible. Pero bueno, todo eso pasó hace mucho tiempo. ¿Mm? A ver, vamos a hacer un pequeño, no, después, vamos a hacer algo después de esto. A ver, vamos viendo cómo se fue solucionando todo esto. A ver, primer defecto, la unificación de funciones. ¿Cómo lo solucionó esto la reforma procesal penal? Fácil. Le entregó la función de acusar y por lo tanto de investigar a una institución independiente, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público está servido por fiscales adjuntos, tiene un fiscal nacional, fiscales regionales, etcétera, fiscales adjuntos, que son independientes del poder estatal, independientes de los otros poderes, independientes del poder judicial, sí. ¿Recibe órdenes del poder judicial? No. ¿Recibe órdenes del poder legislativo? No. ¿Recibe órdenes del ejecutivo? No. Es independiente. El sistema bastante, o sea, esta independencia es bastante buena, sobre todo cuando quienes pueden ser investigados pueden ser pertenecer al poder judicial, al poder ejecutivo, al legislativo. Entonces, es, esto da eficiencia e imparcialidad, porque al juez se le entrega solamente la función del juez, y la función del juez es juzgar y decidir, y con eso el juez no se prejuzga, ¿ah? No tiene, es totalmente imparcial. ¿Por qué? Porque no conoce lo que va a pasar, no conoce la investigación, conoce lo que el fiscal le aporta y va resolviendo. Y a su vez también, este trabajo administrativo de la investigación es cumplido por el Ministerio Público. El Ministerio Público también puede ir filtrando las investigaciones, lo cual es bastante importante. Las investigaciones que no sean tan importantes, delitos que no sean tan graves y donde no hay antecedentes, bueno, lo archivará y le deja la carga a la propia víctima por si quiere seguir, que contrate un abogado, que se quiere ir y aporte información. ¿Ven? Parece un poquito chocante, pero hay que preferir la eficiencia por sobre malgastar recursos públicos que son limitados, bastante limitados a la persecución penal. Entonces, siempre en materia procesal penal va a haber, podríamos decir, un sector oscuro quizás de impunidad, pero lo importante es que ese sector oscuro de impunidad no sea algo tan grave. Y ya vamos a ver cuando vamos avanzando en la materia cómo esta, entre comillas, impunidad, que no es tan así, no se va a referir a asuntos que no son graves, que no afectan bienes jurídicos eh, trascendentes y que por lo demás pueden ser objeto de otro tipo de proceso o de reparación, ¿no? Bueno, la absoluta escrituración, bueno, actualmente lo único que he escrito es la carpeta de investigación del fiscal, que para lo único que al único que le sirve es al fiscal. Esa escrituración sirve para que el fiscal logre recopilar antecedentes y se convenza de que tiene que acusar. Pero el proceso es oral. Todo lo que se realiza en el proceso va a ser oral. Incluso cuando existan documentos que deban ser conocidos por las partes, se introducen al proceso mediante su lectura. Actualmente hay un proyecto porque hay muchos documentos que son sumamente largos y habría que leerlos, a pesar que se exige, o sea, se permite la lectura resumida. Para hacer más cortos los procesos, se puede, o sea, en el proyecto de ley establece que se podrían introducir al proceso con la mera lectura del encabezado, por ejemplo, o la individualización del documento, porque bueno, todos sabemos leer, pues el fiscal sabe leer, el defensor sabe leer,
el querellante sabe leer y el juez sabe leer, pues entonces ¿para qué lo vamos a leer completo? Se introducen con el título que tengan y cada uno lo leerá. Y con eso le da más agilidad al proceso penal. Ya, esa es la escrituración. La mediación. Bueno, actualmente ya no hay mediación. No hay mediación porque el juez, eh, para, para formarse la convicción para absolver o condenar, bueno, realmente la convicción para condenar más que nada, porque para absolver, si no se forma convicción, tiene que absolver. Eh, Tiene un contacto directo con la prueba. Toda la prueba se produce delante de los jueces, delante del tribunal. Entonces eso es una garantía de juzgamiento muy, muy trascendente, y esto está en el artículo 340, inciso segundo del Código Procesal Penal, donde dice que el tribunal oral en lo penal se va a formar su convicción con la prueba rendida ante él, salvo excepciones, como podría ser la prueba anticipada, pero son excepciones bastante reducidas. Entonces, en el proceso penal siempre hay una inmediación, es decir, hay un contacto directo de las partes con el juez, del imputado de la defensa con el juez y de la prueba con el juez. Y esto se materializa en las diversas audiencias a las cuales uno tiene que asistir. Bueno, en cuanto a la delegación de funciones, ya sabemos, artículo 35 del Código Procesal Penal, están prohibidas, so pena de nulidad. De hecho, las decisiones más importantes en el proceso penal se toman en audiencias. ¿Con quién? Con el juez al frente o el tribunal oral en lo penal al frente. Así que no hay ningún problema en esa situación. Respecto al secreto sumario, bueno, sabemos que la carpeta del fiscal, en ciertas partes de la carpeta puede haber secreto, pero por un determinado tiempo, y después se va a alzar este secreto, y por lo demás, que son 60 días, y por lo demás, cualquier interviniente podría reclamar este secreto al juez de garantía para que le permita el acceso a la investigación. ¿Ven? Entonces, está resguardado y bastante restringido, y es una excepción el secreto, por lo menos en la investigación, porque respecto de lo otro no hay secreto. A la audiencia, todo lo que ocurre en la audiencia, las partes o los intervinientes pueden conocer de ella, salvo que exista algún problema respecto del menoscabo que pueda existir respecto de un interviniente, o también respecto de menores de edad, ¿no? Y en este sentido se puede pedir que se desaloje la sala y queden solamente los intervinientes, y los intervinientes tienen obligación de guardar secretos o pena de cometer un delito. ¿Ven? Entonces está resguardado el secreto. La falta de la defensa letrada, bueno, a este respecto ya les he dicho. Actualmente todo imputado tiene derecho a una defensa letrada y especializada, ya sea un defensor de confianza, ya sea un defensor de la Defensoría Penal pública propiamente tal, y hoy también licitada, abogados que son especialistas en materia penal y que han pasado, los que están en la defensa licitada, han sido habilitados a través de un test, de una prueba. Entonces, ¿qué más garantía al respecto? No sé. ¿Eh? Ya, y la estructura juzgado del crimen, bueno, actualmente los juzgados con competencia penal, ellos no investigan, entonces la estructura que tienen, de todas formas, es una estructura moderna, donde si ustedes van a visitar un tribunal oral en lo penal o un juzgado de garantía, se dan cuenta que hay como dos partes. Está la parte jurisdiccional, en donde tenemos el mesón del juzgado, el funcionario a cargo de la información, y atención de público, podemos decir, y por otro lado está la sala de audiencia, donde está el juez, está el encargado de acta, bueno, está los guardias o también gendarmería en su caso, y también tenemos una parte que no se ve, no lo ven el público ni tampoco los abogados, que es la parte más bien administrativa, donde va a estar el juez presidente, donde están los jueces que a lo mejor están de turno despachando las resoluciones respecto a la presentación de las partes, etcétera, que es una parte administrativa. Y la falta de publicidad, bueno, tenemos que decir que hay plena publicidad, se aplica plenamente el artículo 9 del Código Orgánico Tribunal en cuanto a los actos, los tribunales son públicos, salvo excepción. Tratándose del Ministerio Público, tenemos que también, conforme al 182 y 181 del Código Procesal Penal, tenemos que también hay publicidad, pero publicidad restringida, solamente a los intervinientes, que es lo que, por lo demás, los que tienen que saber qué está pasando en la investigación para poder ejercer sus derechos. ¿Ven? Entonces, tenemos que
todo esto, al parecer, han sido superados, todos estos defectos han sido superados por la reforma procesal penal. Hay otros problemas, pero son problemas bastante menores en comparación a los problemas que existían antes. Don Pedro me levantó la mano. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir los artículos de la falta de publicidad? No La alcancé a anotar. falta de publicidad, ¿no será que los artículos donde se supera esto? Exacto, El exacto. artículo 9 del Código Orgánico y el 181 y el 182 del Código Procesal Penal. Mm. Bueno, con esto ya tenemos todo el panorama armado respecto al sistema antiguo y cómo fue los defectos del sistema antiguo y cómo el sistema de la reforma procesal penal los fue superando y establece actualmente una justicia que es bastante moderna, eficiente y da garantías, a pesar de lo que algunos puedan plantear, y tantas garantías da que, miren, lo que ha pasado en este último año, tenemos, existe un alcalde con prisión preventiva, situación que yo no había visto antes, y no solamente por ser alcalde, sino que por toda digamos, el poder político que llegó casi a tener. Tenemos también, imagínense, tenemos por un caso que explotó, el caso Audio, tuvimos a dos, bueno, tuvimos primero a un director de la Policía de Investigaciones con prisión preventiva actualmente investigado, y tenemos que, podemos decir que pasó como inadvertido, pero es bastante importante, es sumamente grave que un director general de investigaciones en funciones fue formalizado y estuvo en prisión preventiva. Entonces, eso da, no sé, bastante garantía al respecto y actualmente están siendo investigados más funcionarios públicos y nadie sabe dónde va a terminar esto. El caso Penta también, etcétera. A pesar que ahí hubo problemas, pero bueno, son problemas que no son del caso relatar. Cada uno tendrá su visión del asunto y podrá sacar sus conclusiones. Eso, ¿ya? Así que ya, vamos a... ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar esta parte de la clase? No, profesor. Ya, Quería hacer quizá un comentario que vi yo ya, en una causa que están defendiendo donde yo trabajo, ya, penal, en donde si bien existe la defensa penal pública, eh, según mi apreciación, no siempre es tan eficiente, porque en ese caso en particular no aportó pruebas, es un caso más o menos ya, peliagudo y no ya, aportó pruebas y se hizo solamente de la prueba de la fiscalía. Entonces, ahora la prueba de la fiscalía obviamente está buscando que sea condenado y si la defensa toma solamente esa prueba y no aporta, habiendo habido la oportunidad de aportarlo, no sé, no sé qué tan eficiente es. Tuvo sí, defensa penal, pero no sé si fue la mejor. Ese es un comentario solamente. Yo sé que ya. la tuvo, Sí, pero no no, sé si... sí, sí, hay una cosa que ya el Colegio de Abogados en su momento, como el año 2008, lo hizo ver en un artículo en el cual decía que la Defensoría Penal Pública adolecía de un defecto bastante grande, que era la relación entre cliente-abogado, que no se daba, porque realmente el defensor penal público era un funcionario estatal y realmente lo que hacía él era hacer predominar los intereses del órgano estatal por sobre los intereses del imputado. Y eso, claro, se puede decir respecto de juicios de casos pequeños, en donde la Defensoría Penal Pública empuja una solución alternativa, que es una suspensión, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento, que no le va a acarrear ningún problema mayor al imputado, porque va a cumplir, o sea, no va a tener ni siquiera antecedentes penales, pero para el caso específico puede ser que no sea algo bueno, porque existiendo conflictividad, sobre todo en caso de violencia intrafamiliar, no conviene aceptar estas suspensiones, sino que convienen absoluciones o otras salidas. Pero bueno,
pero podemos decir que en los casos dramáticos y grandes, la Defensoría Penal Pública actúa de manera adecuada. Y al principio de la reforma procesal penal, realmente los abogados, los defensores penales privados dejaban mucho que desear y las defensas más eficientes estaban por parte de la Defensoría Penal Pública. Actualmente esto ha cambiado. Hay bastantes abogados que se han especializado, que han estudiado, etcétera, y hacen defensas bastante buenas. Si ustedes van, por ejemplo, al cuarto juzgado de garantía y ven el desempeño de algunos abogados, que el cuarto juzgado de garantía tiene competencia en Las Condes, y pueden ver, por ejemplo, en delitos económicos, abogados particulares que se desempeñan bastante bien. Pero sí, efectivamente, hay problemas en la Defensoría Penal Pública, pero al lado de lo que existía antes, yo realmente no puedo, bueno, igual se pueden hacer críticas, pero dado lo que había antes, realmente funciona bastante bien, bastante bien. Y las defensas penales son caras, entonces en casos pequeños, quizás una persona de clase media no conviene que sea defendido por un abogado particular, pero si tiene el dinero y si quiere hacerlo, yo creo que debiera hacerlo, porque obviamente un abogado, un defensor privado tiene más tiempo, tiene más preocupación por el cliente que el defensor penal público. Tiene más acceso a la información, sobre todo, porque los defensores penal públicos en general no tienen mucho tiempo para, bien, tienen tener muchos casos, varias carpetas, ¿no? En cambio, uno va por un caso, si el defensor va por un solo caso, entonces es más fácil para uno. Bueno, ¿otra duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces, terminamos esta parte introductoria, digamos, la primera parte introductoria, después viene la segunda parte introductoria. Entonces yo les voy a pedir que hagamos un alto. Vamos a hacer un alto de media hora, ¿ya? Media hora. En esa media hora, lean el mensaje del Código de Procedimiento Penal, ya. Solamente el mensaje del Código de Procedimiento Penal. El otro texto, el principio inquisitivo, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Pero lean y conversemos de eso a la vuelta de la pausa, ¿ok? Gracias, profesor. Ya, listo. Media hora, desde ahora, ya. Bueno, según lo que habíamos visto, veamos qué pasa con el mensaje del Código de Procedimiento Penal. ¿Alguien que me quiera decir algo al respecto? ¿Qué le pareció? ¿De qué se trata? Etcétera. A ver. Nadie. Permiso, profesor. Sí, dígame. Bueno, yo principalmente vi dentro del mensaje como a modo de conclusión que no se adoptó otro procedimiento más que el inquisitivo por falta de recursos en el país. Mm, ya. Y bueno, como lo había hablado anteriormente, que se le había dado un mayor énfasis quizá al recurso de apelación, de amparo y de consulta. Mm, ya, bueno, conversemos sobre eso. Bueno, ya, ya, o sea, un primer punto sería que uno podría decir, en términos bien coloquiales, es lo que hay. O sea, no podíamos establecimos este sistema porque era lo que más se avenía al erario público, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién más me puede decir otra cosa? Yo, profesor, A ver. mire, lo que me llamó la atención Ujú, fue que en ese momento una de las propuestas, o en realidad uno de los tres enunciados era que ya se estaba considerando jurado, porque venía mm, de otros países, digamos, donde se hablaba de que se había implementado eso, ujú, pero que ya se desestimaba a la vez porque decía que habían vuelto a la forma escrita, ujú. digamos, a la escrituración. ¿Ya? Entonces, eso me lleva a otra pregunta ahora. ¿Por qué si evolucionamos al código, a la forma actual, no se consideró jurado también? Cuando ya se supone que hemos evolucionado y hay Ujú, más recursos. Eso fue como lo que más mm, me llamó la atención en definitiva. Ya se interesante. estaba hablando del tema del jurado, porque igual era muy caro para la época, Mm, que estaba un país recién independizado, pero ujú, no pude evitar hacer match con que ahora, ¿por qué no podríamos tener ese sistema de jurado? mm, ya.
¿Qué otra cosa más me pueden decir? Nada más. Profe, a mí me llamó la ¿Sí? A ver. atención que en el proyecto considerara indemnizar a los testigos. Ya, bueno, o sea, pagarle, sí, ya. Pero actualmente Claro, eso también está en el Código de Procedimiento Civil, se le puede pagar a los testigos lo que implica el día que van a declarar. ya eso yo no Mm, tenía conocimiento que estaba actualmente vigente Sí, sí, cierto. esa situación. Ya. Don Luis. Profesor, a mí lo que, bueno, me llama la atención de que realmente el nuevo proceso recoge, recoge, si bien la Constitución lo recoge también, recoge mucho los tratados internacionales respecto de los derechos humanos. Ya, pero Porque, estamos hablando del código, del mensaje, el Código de Procedimiento Penal, el antiguo. sí, pues, sí, es que Estamos por hablando, ¿ya? eso, eso es lo que acabo de leer, En el del código, proyecto, en el mensaje sí, del código, sí. yo creo que se equivocó, yo creo que está el No, mensaje del leí el Código mensaje Procesal desde el Penal. comienzo. Mm. ¿Perdón? Desde el Es que, comienzo leí el mensaje. Luis, lo que pasa es que el profe cargó al sistema el código de procedimiento civil Penal, y tú tienes el de, o sea, de procedimiento penal y tú tienes en la mano el, El procesal. el, nuevo. el nuevo, Claro, el el de nuevo. procesal penal. Claro, es el procesal penal. Estamos Ya hablando entiendo. del antiguo. Ya, Ah, sí, después vamos a hablar igual en otra ocasión, yo creo que en la próxima clase vamos a hablar del mensaje del código procesal penal, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué más? Aprovechen porque yo, no, yo voy a poner preguntas de este mensaje en la prueba, así que aprovechen. Profesor, Ujú. más que nada también me percaté de que todo lo que hemos visto dentro de las dos clases también está plasmado dentro del mismo mensaje. ¿Cómo qué? Entonces fue como algo de refrescar memoria, no sé, por Ujú. ejemplo, la unificación de las funciones del juez, ¿cierto? Eh, el tema de la escrituración, lo mismo. Entonces, como que fue más que nada, a mi forma de ver, un refrescar memoria respecto de su clase. Mm. Bueno, además que el Sí. código, perdón, bueno, además que el proyecto establece y separa las partes, la primera parte de la instrucción del sumario y la segunda del procedimiento del plenario, eso lo deja como bien establecido en el mensaje del código, cómo va a funcionar básicamente eh, el juicio. Ya, ¿y qué más dice? ¿Qué cosa les llamó la atención? ¿Cuál es el sistema que debía imponerse? Impusieron un procedimiento, ¿por qué razón este procedimiento penal? ¿Cuál fue la razón? Porque por lo menos el Código Procesal Penal introdujeron un sistema moderno y lo mejor que había. ¿Y qué pasó antes? ¿Mm? No, nada. Ya, miren, la próxima clase vamos a conversar sobre el principio inquisitivo, el, el material del principio inquisitivo y sobre el mensaje del proyecto de Código Procesal Penal, o sea, el reformado. Ya sobre eso vamos a conversar. ¿Mm? Esa va a ser la temática, ese va a ser el texto del cual vamos a conversar. Ya, ¿alguien más quiere agregar algo más para seguir en esta última parte de la clase, introduciendo
la reforma procesal penal. ¿Nada? Ya. Entonces vamos a continuar. Ya, vamos a entrar entonces en lo que nos va a ocupar todo este semestre, que es el sistema procesal penal reformado, la llamada reforma procesal penal. Bueno, en cuanto a la introducción, ya tengo que decir que desde el principio de la vuelta a la democracia en Chile, es decir, a principios de los años 90, se está discutiendo sobre la reforma no solamente al Estado, sino que la reforma al sistema procesal en general. Y al final, bueno, durante todos estos 30 años han habido, 20, 30 años han habido grandes reformas, y la primera fue la reforma procesal penal, que podemos decir que fue una reforma bien pensada, una reforma bien estructurada y también quizás mejor aplicada, porque fue exitosamente aplicada gracias a la gradualidad con que se hizo. Ahora, para introducir la reforma procesal penal hubo que hacer varias cosas. Como ya les dije antes, primero, lo primero que hubo que hacer es modificar la Constitución, agregando un capítulo séptimo, que actualmente está dado por los artículos 83 y siguientes de la Constitución, donde se crea el Ministerio Público. El Ministerio Público, ya les dije, que es un organismo autónomo, no recibe órdenes de nadie. Y bueno, hubo varios modelos que pudieron haber seguido el legislador, pero yo creo que se optó por el mejor modelo, que es un ministerio público independiente y no dependiente o del Ejecutivo o del Legislativo, con algunos casos, o incluso del Poder Judicial, que en algunos casos, por ejemplo en España tenemos un sistema acusatorio mixto donde tenemos jueces que investigan, jueces instructores y jueces sustanciadores, se puede decir. Es decir, separadas las funciones, pero dentro del mismo poder. Aquí hay un poder separado por parte del Estado. Bueno, hubo que modificar la Constitución para crear todo el Ministerio Público, como les dije. También hubo que modificar leyes, específicamente el Código Orgánico de Tribunales, para crear estos nuevos jueces, que son los jueces de garantía y los jueces que integran el tribunal oral en lo penal, y establecer toda su estructura de competencias, porque la competencia que tienen los jueces penales en Chile es una competencia territorial. Entonces, eso es importante, territorial. ¿Qué más hubo que hacer? Hubo que crear leyes, una ley orgánica que regulara al Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, la 19.640, que regula fundamentalmente el Ministerio Público y es una ley orgánica, donde se crea la carrera funcionaria de los fiscales adjuntos, donde se establecen inhabilidades, se establecen también sanciones. Toda la regulación del Ministerio Público fundamentalmente está en esta ley orgánica. También hubo que crear otra institución. De hecho, si ustedes van al Centro de Justicia, van a ver que es el arquitecto que ideó el Centro de Justicia, a pesar de ser un edificio bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante simple, representa una idea. El arquitecto estableció, bueno, si uno entra, a mano izquierda está el Ministerio Público y enfrentando al Ministerio Público está el edificio de la Defensoría Penal Pública, y al medio están los tribunales, los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal, al medio. Entonces, representa una idea de un sistema obviamente acusatorio y también contradictorio, estando al medio, de manera imparcial, el Poder Judicial, los jueces. De hecho, el Ministerio Público tiene su propio símbolo, pero la Defensoría Penal Pública no solamente tiene un símbolo, o además, no solamente tiene un símbolo, sino que tiene un lema bastante interesante, y que el lema dice: sin defensa no hay justicia, lo cual, tratándose de un sistema procesal penal como el nuestro, es así, porque quien es imputado, recae sobre él todo el peso de la persecución penal pública del Estado. El Ministerio Público es una tremenda institución que tiene muchas atribuciones y tiene mucho poder. Uno incluso podría hablar que estamos frente a un cuarto poder, el poder de persecución penal. Bueno, y también entonces tuvo que crearse la Defensoría Penal Pública a través de una ley, si bien no ley orgánica, y establecerse ciertas, bueno, dotaciones, etc. Bueno,
Estos podemos decir que son como la génesis de la reforma procesal penal en cuanto a estructura, modificación de leyes, creación de leyes, modificación de la Constitución. Bueno, después vamos a las disposiciones transitorias de la Constitución, en donde se instauró y se empezó a funcionar la reforma procesal penal gradualmente en el país, lo cual fue una muy buena idea, porque a diferencia de otras reformas, la reforma procesal penal, al funcionar gradualmente, se empezaron a ver los defectos que tenía el proyecto original. Por ejemplo, uno de los defectos más importantes del proyecto original, sin ser el único, era que todos tenían derecho, bueno, ahora también, todos tienen derecho a un juicio oral, pero en el caso que no existieran, digamos, salidas alternativas o que no se accedieran a salidas alternativas y se exigiera un juicio oral, todo juicio oral antes, digamos, el proyecto original iba a parar al tribunal oral en lo penal, lo cual era bastante incómodo, porque un tribunal oral en lo penal, imagínense que un tribunal oral en lo penal se constituya para juzgar un hurto, por ejemplo, ridículo. Entonces, a poco andar, se estableció un procedimiento oral simplificado ante el juez de garantía para, para dejar solamente a los tribunales orales en lo penal para delitos de mucha gravedad. Entonces, es bastante interesante cómo fue avanzando la reforma procesal penal. De hecho, también a poco, bueno, harto andar, eh, después de funcionar la reforma procesal penal en Santiago, eh, para hacer más flexible la actuación de los fiscales, se permitió que abogados asistentes de los fiscales, que no son fiscales, puedan comparecer a ciertas audiencias ante el juez de garantía, como control de detención, como formalizaciones, por ejemplo. Entonces, con eso se permitía que los abogados asistentes tuvieran más, digamos, más experiencia y poder, en definitiva, en algún tiempo llegar a ocupar cargos de fiscal. ¿Sí? Y desmarcar a los fiscales o quitar cierta carga de trabajo que quizás no era tan trascendente como ir al juicio oral, que ahí sí tienen que ir fiscales adjuntos al juicio oral. Bueno, y una serie de cosas. Lo que vamos a analizar ya en la próxima clase van a ser los principios que inspiran a la reforma procesal penal, y estos principios los estamos dividiendo en 5 grandes grupos. Vamos a ver los principios orgánicos, en el primer grupo, en el segundo grupo los principios de protección, en el tercer grupo los principios de eficaz administración de los recursos, en el cuarto grupo los principios procedimentales, y en el quinto grupo el llamado principio de justicia consensuada. Voy a hacer un resumen de cada uno de estos principios. Bueno, el principio orgánico tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente con la creación de instituciones específicas dentro del sistema procesal penal, como por ejemplo, eh, quién se encarga de la persecución penal, que ya sabemos que es el Ministerio Público, y con qué funciones. Por ejemplo, cómo quedan las funciones de los jueces con competencia penal en el sistema nuevo. Vamos a ver que las competencias realmente son para lo que solamente para el uso de la jurisdicción fundamentalmente, y también los jueces de garantía para la protección de los derechos del imputado. Después los principios de protección tienen que ver con cómo se protege a los terceros y cómo se protege también principalmente al imputado a través de la reforma procesal penal. Y vamos a ver que el imputado como interviniente primero y después como parte después tiene ciertas garantías de juzgamiento, ¿no? Por ejemplo, una de las garantías básicas como principio de protección es que el imputado tiene derecho a guardar silencio. No es necesario que esté obligado, o sea, de hecho no está obligado a declarar. No puede declarar, si quiere no declara obviamente en su contra, no va a declarar en su contra y puede guardar silencio, y este derecho no le va a acarrear ningún perjuicio, así lo señala la ley. Dentro de los principios de protección, el principio más importante, a mi modo de ver, aparte del derecho a guardar silencio, es esta garantía del derecho a la defensa que actualmente se tiene, que por una reforma el año 2012 o 2012 se convierte en un derecho que se ejerce en acción. ¿Qué significa?
que es un derecho irrenunciable, y esto que sea un derecho irrenunciable parece que es, como se ejerce en acción, es una garantía, e incluso uno podría decir que hasta una obligación de que el imputado se defienda. Es una garantía constitucional. Y una serie de derechos más de actuación que tiene el imputado dentro de la investigación y también del proceso penal. Bueno, en cuanto al tercer grupo, que es la eficaz administración de los recursos, bueno, en este sentido, más bien es un principio de derecho administrativo, de administración, respecto a los recursos, en que no se deben duplicar funciones, en que se debe desgastar lo menos posible el órgano jurisdiccional por una parte y por otra parte el órgano persecutorio en su actividad, y para eso, por ejemplo, una cosa que que no existía antes en el sistema antiguo, son los diversos filtros que tiene el Ministerio Público para que no se, no se no se inicien a veces investigaciones que no van a arribar a ningún puerto, o no se inicien investigaciones que no son delitos, o incluso que se abandonen investigaciones que no comprometen gravemente el orden público y por lo tanto no sea necesario, a pesar que esté comprobado que el hecho es delito, pero es un delito menor y realmente por la situación especial del imputado no vale la pena perseguir al imputado y estigmatizarlo. Bueno, y en cuarto lugar, los principios procedimentales, donde el principio más importante va a ser el principio acusatorio, del cual se derivan una serie de consecuencias, como por ejemplo, si es que no hay alguien, no hay un interviniente que empuje el proceso, la investigación penal primero y el proceso penal después, no va a existir proceso penal. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el caso en que a un control de detención, o sea, tenemos una persona detenida, un imputado detenido, generalmente la detención es un acto de imputación, si es que el fiscal no va a la audiencia de control de detención, la detención puede ser, perdón, debe ser dejado en libertad el imputado. Por ejemplo, si es que en una, en una formalización, si es que no se pide ninguna medida cautelar, por muy grave que sea el delito o los hechos que aparecen ahí, si es que nadie pide cautelar, no se debe aplicar una cautelar. Y una serie de cosas más que vienen de los principios procedimentales, la escrituración, que algunos dicen que es una regla técnica, la publicidad, bueno, y tantos otros que ya vamos a revisar. Y el llamado a la justicia, el llamado principio de justicia consensuada, bueno, es introducir dentro del procedimiento penal la valoración a los acuerdos a los cuales pueden arribar los intervinientes en el procedimiento penal, primero la investigación y después incluso hasta en el proceso penal, en donde por una parte podemos finalizar una investigación y por lo tanto ya no va a haber un proceso penal por acuerdo entre las partes a través de la salida alternativa, o también incluso eh, arribar a acuerdos en cuanto al tipo de procedimiento a aplicar, en donde quizás van a haber menos garantías de juzgamiento, pero va a haber una oferta de menor pena por parte del Ministerio Público, y por lo cual obviamente el imputado va a aceptar un procedimiento que no tiene tantas garantías o mucho menos garantías que el proceso oral ordinario. Y es lo típico que ustedes ven, por ejemplo, en las películas estadounidenses, en donde el fiscal eh, es perseguido muchas veces por el defensor y el defensor le dice que, o el fiscal también le dice que eh, tanta pena, y el defensor le dice, pero puede ser esta otra, etcétera. Y están negociando una pena. ¿Para qué? Para evitar el juicio oral y para, por una parte, el defensor obtener una pena más reducida y el fiscal obtener una condena. Entonces vamos a revisar todas estas cosas en la próxima clase. Entonces les repito que en la próxima clase vamos a empezar con los principios del proceso penal reformado, y también vamos a revisar dos textos, que sería el mensaje del Código Procesal Penal y el, el texto, el principio inquisitivo. ¿Queda claro? ¿Ah? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profesor. ¿O ya se fueron? ¿Ya? Entonces, Sí, profe. el mensaje del Código Sí, profe. Procesal Penal, el nuevo, ¿no? El mensaje del Ejecutivo al Legislativo, de por qué había que hacerlo y cómo había que hacerlo, ¿ya? Más el principio inquisitivo. Ya pues,
Si no tienen nada más que decirme, nos despedimos por el día de hoy. ¿Ya? Que Gracias, tengan profesor. buenas noches. Gracias, Hasta profesor. luego. Buenas noches. Hasta luego.